Amén, hermanos, damos gracias al Señor por este día. Yo siempre doy gracias al Señor por la oportunidad de estar acá, porque es un privilegio realmente estar acá al frente, pero a la vez de que es un privilegio es también una responsabilidad de poder transmitir la palabra del Señor, de poder transmitir de la manera correcta la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie y podamos orar, y muy especialmente que el Señor me dé gracia para poder transmitir lo que Él quiere decir a su pueblo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tus bendiciones a través de toda esta semana, Señor. Estamos otra vez reunidos como iglesia en este lugar, Señor, y te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia hemos visto tu mano, Señor, todos estos días, Padre, y sabemos que tú estás siempre con nosotros. Padre, te pido de manera especial en esta mañana que tú puedas tomar la dirección, Padre, de tu palabra, Señor, de que puedas tomar mi vida, Padre, mi lengua, Señor, y todo mi ser, Padre, para que yo pueda transmitir, Señor, lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Padre, te pido por los corazones de cada uno de los hermanos, Señor, de cada una de las personas que estén escuchando, Padre. Que tú puedas, Padre, hablarles directamente a sus corazones, Padre, y que tu palabra llegue, Señor, como agua fresca, Padre, al corazón de cada una de las personas. Te amamos y te bendecimos, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias por esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Como recordarán, la semana pasada comenzamos una nueva serie. El pastor comenzó una nueva serie, que es la serie del libro de Efesios, y hemos estado viendo algunos aspectos acerca del libro de Efesios, y lo que a veces sorprende es de que en más de una hora el pastor explicó como unos 5 versículos más o menos. Y esta es una manera, al parecer estamos siendo muy lento, pero no tenemos apuro en realidad. Hasta que el Señor venga podemos seguir estudiando la palabra. Amén. Entonces, damos gracias al Señor porque también entendemos que mientras yo preparaba este estudio, preparaba esta prédica, veía algunas cosas que a mí me sorprendían realmente, que no las había visto antes. Y uno de los comentarios decía, ¿no?, que esta parte de Efesios es una de las partes más complicadas de explicar, o peor entendidas en muchos casos. Ha sido una parte en la que ha habido mucha polémica, ha habido mucha discusión al respecto, porque hay 2 palabras especialmente que causan esta controversia. Entonces, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, que es el libro que estamos estudiando, y vamos a recordar un poco lo que habíamos visto con el pastor, pero así a grandes rasgos. Vamos a tomar el versículo 3, Efesios 1, el versículo 3, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Damos gracias al Señor porque esta es una palabra maravillosa, es algo que nos está hablando el Señor. Dice que nosotros tenemos bendiciones y nos habla de unas bendiciones especiales. Dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y si nos damos cuenta, a través de lo que vayamos a estudiar, vamos a ver el plan que hizo Dios, Padre, para la salvación, para atraernos a nosotros otra vez hacia Él. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que todas las bendiciones que nosotros tenemos, todo lo que nosotros proveemos, y es más, cuando nosotros oramos decimos en nombre de Jesús. Pedimos al Padre y todo sea hecho en nombre de Jesús, porque esto es bíblico. La palabra del Señor dice, Jesús mismo decía, ¿no?, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces entendemos que estas bendiciones están en lugares celestiales. A veces entendemos y queremos las bendiciones acá en la tierra. Entendemos de que las cosas a veces
no nos salen tan bien. A veces las cosas que tenemos no son suficientes. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos, al venir a los pies de Cristo, ya Él ha preparado bendiciones en los lugares celestiales. Geográficamente no sabemos dónde sean esos lugares celestiales, pero sí entendemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Amén. Entendemos que esas bendiciones están allá y ya nos las han dado. Entonces, hay una palabra que la vamos a ir tocando, uno de los atributos de Dios, que lo vamos a ir tocando a través de este estudio, que se llama la presencia de Dios, y vamos a entender un poco a qué se refiere la presencia de Dios. Pero si seguimos en el versículo 3, nos damos cuenta que hay muchos cristianos el día de hoy que han tomado este viaje rumbo al destino, que es encontrarse con el Padre allá en las bodas del Cordero, al poder tener la salvación plena. Han tomado este viaje, unos en primera clase, entendiendo de que estas bendiciones eran espirituales. Y a veces nosotros entendemos de que como cristianos tenemos problemas, tenemos cosas que nos aquejan. El hermano Víctor oraba por la vida de nuestra hermana Aide, que ha sufrido una pérdida. Hace unos meses también sufrí la pérdida de mi hermano, por otras razones también, y es algo doloroso. Lo importante es entender que nosotros estamos cubiertos y tenemos paz en Dios. Que decía Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y es una paz diferente, es una paz que nosotros entendemos de que es una paz que incluso cuando tenemos adversidades, tenemos paz, porque sabemos en quién hemos confiado. Y realmente la vida del cristiano está llena de problemas. Es mentira que alguien diga: no, ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Ven a Cristo y todos tus seres queridos que están enfermos, todos aquellos que están mal, van a ser curados. Y no es así. En este versículo nos damos cuenta que las bendiciones que Dios nos promete están más allá de todo esto. A veces vivimos en la miseria intentando las bendiciones acá en la tierra. A veces vivimos en la miseria intentando conseguir cosas materiales sin darnos cuenta de la bendición que realmente tenemos en el Padre. Amén. Yo quisiera contarles algo que había leído, y es una ilustración que a mí me llamó mucho la atención. Dice que hace mucho tiempo, en un instituto bíblico allá por los Estados Unidos, muy afamado el instituto bíblico, llegaron las notas finales de una evaluación que habían hecho, y había un alumno que era sobresaliente, y este alumno había sacado el 100% de la nota. Pero lo curioso para los maestros que habían revisado, para los directores que habían revisado, era que el muchacho era un muchacho de 15 años y como que no les cuadraba la idea de que haya sacado la nota máxima. Así que lo citaron, le dijeron: vamos a hacerte un examen. Y uno de los maestros le preguntó: a ver, jovencito, dígame usted, ¿ha encontrado a Cristo? El muchacho, un poco espantado, pero seguro, le dijo: mire, yo no sabía que él estaba perdido, pero en realidad el perdido era yo, y él me encontró. Y realmente esa es la idea. Entonces agarró y le preguntó. No le gustó mucho la respuesta, pero le dijo: bueno, dígame qué hizo usted para su salvación. Y el muchacho, otra vez seguro, le dijo: yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Entonces, mucho más extrañado, el maestro le dijo: a ver, explíqueme cómo es eso de que usted hizo su parte y Dios hizo la suya. Sí, yo hice mi parte, y mi parte fue pecar. Pequé con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, y corrí lo más lejos posible de Dios, y Él me alcanzó. Y esa es la parte que nosotros hemos aportado para nuestra salvación.
Hermanos, con este ejemplo, o sea, a mí me pareció fantástico este ejemplo, porque yo creo que esto resume lo que nosotros hemos hecho por nuestra salvación, que es nada. Realmente no hemos hecho nada más que poner nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa, un camino de cosas malas que hemos hecho. Si miramos para atrás, ¿qué hubiésemos dado por nosotros mismos? Yo creo que nada. Yo me acuerdo cuando recién estábamos comenzando a vivir juntos con mi esposa, tal vez no podía apreciar esto, pero después de muchos años yo tuve que confesar algo que realmente lo siento en mi corazón. Cuando ella me encontró, realmente yo creo que nadie daba un peso por mí. Yo había contado en algún momento, conté, o algunos hermanos saben mi testimonio o parte de él, pero realmente, o sea, si yo miro mi vida, Dios tomó más que eso. Mi esposa tuvo mérito en poner los ojos en mí cuando nadie más lo hubiese hecho. Pero cuánto más mérito tuvo Dios en poner los ojos en cada uno de los que estamos acá. Realmente, ¿qué hemos hecho? Nos damos cuenta que la salvación es únicamente de parte de Dios, que nosotros no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación. Nadie puede levantar la mano y decir, bueno, yo soy salvo, yo he obtenido la salvación porque, bueno, yo era bueno. Muchas veces cuando hablamos con la gente que no conoce a Dios, dice, bueno, yo no soy tan malo, porque nos medimos en base a que, bueno, no soy un violador, no soy un pederasta, no soy, y ponemos cosas grandes, y bueno, al parecer nuestro pecado no parece tan malo. Pero cuando realmente confrontamos ese pecado con la cruz, confrontamos realmente con lo que dice Dios acerca de lo que es el pecado, nos damos cuenta de nuestra condición. Y realmente, otra vez les digo, si miramos atrás, realmente, ¿qué de bueno teníamos? Pero por su misericordia damos gracias al Señor que el día de hoy estamos sentados en este lugar. Amén. Entonces, hermanos, con esta introducción, ahora continuamos. Les pido por favor que podamos leer el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, que es el libro que estamos estudiando. Y vamos a estar en Efesios, pero vamos a estar leyendo bastante también de la palabra del Señor. Amén. El versículo 4 dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Acá está una de las palabras que a veces chocan: el habernos escogido. Y muchas veces se comete el error de pensar que Dios escogió a unos para salvación y escogió a otros para perdición. Y no es así. Hermanos, les decía al principio que pensemos en lo que era la presencia de Dios. Y alguna vez conversando en algún estudio, conversando con algunos hermanos, veíamos algo, y yo quisiera compartir esto acerca de lo que es la presencia de Dios, o cómo lo entendí yo, porque se me expuso de esa manera. Lo voy a hacer con un ejemplo demasiado obvio, que es el fútbol. Yo pido disculpas a las hermanas, yo sé que no saben mucho de fútbol, o quizás sí, pero es, digamos, lo más popular. Imagínense que yo invito al hermano Patricio a mi casa y le digo: hermano, yo sé que él es hincha de Madrid, sí, del Real Madrid, y yo de Barcelona. Entonces le digo: hermano, hay un clásico, sabes que yo te invito y tengo el mejor televisor del mundo y lo vamos a ver en mi casa. Y tal vez el hermano, un poco extrañado porque es también fanático del fútbol, me dirá: pero partido este fin de semana, no sé, bueno, si tú lo has visto sabrás. Entonces yo agarro, lo invito a mi casa y agarro, le digo: hermano, llegaste tarde, mira el partido. Y el hermano mira con atención y me dice: oye, hermano, te cuento que este partido es en diferido. Ya lo han dado la semana pasada y tú me estás invitando a ver un partido ya pasado. De la misma manera, la presencia, ¿cómo se aplica en este sentido? Nosotros entendemos de que nosotros
hemos sido escogidos. La palabra del Señor nos dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir una eternidad pasada, donde nosotros no estábamos. Ahora la presencia de Dios se aplica en este sentido, de que nosotros, cada uno de nosotros, estamos viviendo nuestra vida en directo, pero para Dios nuestra vida es en diferido. Amén. Entonces Dios ha estado desde el principio del tiempo y Él sabe lo que va a pasar, sabe lo que vas a hacer de aquí a una hora, de aquí a un año, de aquí a 20 años, de aquí a 50 si Dios te da vida todavía. Sabe el final de los tiempos. Entonces lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros, el pastor ponía un ejemplo también claro, que decía, yo puedo mirar de acá al frente por la ventana, pero no puedo mirar lo que esté pasando allá o lo que esté pasando más allá. Pero Dios tiene una perspectiva de mi vida y de la humanidad de diferente manera. Entonces lo que vemos acá dice, según nos escogió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces creemos que a unos los apartó para perdición y a unos los escogió para salvación. Y no es así. Si seguimos leyendo, dice, según, miren, esta parte me llamó la atención, dice, bendito sea el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4 dice, según, comienza con esta palabra, según. Y esta conjunción modifica todo lo que hemos leído, porque dice, según lo que Dios había planificado antes, según nos escogió. Hermanos, nosotros tenemos algo que nos distingue de todos los otros seres, que es un libre albedrío, que es la libre decisión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos en todo lo que ha pasado en nuestra vida, muchas veces pensamos y decimos que nadie vamos a tener, dice la palabra del Señor, que nadie va a tener excusa de decir, Señor, pero yo no sabía nada acerca de ti, nadie me dijo nada. En el transcurso de nuestra vida nosotros vamos viendo, Dios te está llamando, ven a Cristo, tienes salvación, tu vida tiene una solución y está en Dios. Y vamos a través de lo que vivimos, a través del camino que vamos recorriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos nosotros quienes decidimos tomar esa decisión. Dios en su sabiduría y en su presciencia, o sea, ha visto los tiempos futuros y no es que ha condenado ya al mundo o que algunos están separados de esto. Me gustaría leer una parte que dice, todo este hecho está en perfecta armonía con el propósito de Dios. Este mundo y este universo van a ser operados según el plan y el propósito de Dios Todopoderoso. Cuando pensamos en esto, y a veces pensamos y decimos, ¿por qué las cosas se dan así? A mí me hace recuerdo lo que cuando Job había tratado de justificar las cosas que estaban pasando. Pero Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formé este mundo? ¿Dónde estabas cuando yo hice todo este universo? Y es la pregunta para nosotros. Entonces nos damos cuenta de que Dios escogió en Cristo antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí porque, bueno, no teníamos nada más que hacer. O bueno, alguien nos dijo que venir a la iglesia es tener un buen grupo de amigos que tal vez no beben como nosotros, son buena onda. No, estamos acá por la voluntad de Dios. Y si entendemos realmente el propósito por el que Dios nos ha salvado, es diferente. Amén. Entonces, entendiendo la presencia de Dios, entendemos que Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, de Primera Juan, el capítulo 2.
Primera Juan, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, entendemos, este versículo responde claramente al interrogante de una expiación limitada. Claramente a la expiación de que Dios vino por algunos y no por todos. Este versículo de Juan 3:16, que es uno de los más conocidos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice un grupo, al mundo, para que todo aquel, y en ese todo aquel podemos poner para que Roberto, para que Juan, para que Patricio, para que Pedro, ahí podemos poner nuestro nombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese es el propósito, y tenemos todos los días una invitación de parte de Cristo, una invitación de parte de Dios todos los días, y está en nuestra voluntad poder recibir esa invitación. Amén. Entonces damos gracias al Señor por esto, y este es el propósito que ha tenido Dios con nosotros. Hemos visto que aparentemente, o sea, Dios ha escogido a unos para perdición y a otros para salvación, pero no es así. Nos ha escogido a nosotros para santificación, para ser santos. Amén. Y este versículo nos dice, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos esa posibilidad, que Dios ha provisto la posibilidad para poder andar realmente como hijos de Dios. Hermanos, como cristianos tenemos que apartarnos del pecado, y Dios está buscando nuestra santificación. Si leemos los versículos en los que estábamos meditando, dice: según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, si nosotros aún permanecemos en el pecado, tendremos que hacer un examen o un autoexamen, si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros entendemos de que hemos venido a los pies de Cristo, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Él nos dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, hermanos. Ese es el propósito de habernos escogido antes de la fundación del mundo. Si tú estás viviendo de la misma manera que vivías hace 10, 15, 5 años y nada ha cambiado en tu vida, entonces es necesario que podamos hacer un análisis de lo que estamos haciendo, porque posiblemente no seamos hijos de Dios, no estemos entrando en este grupo, y realmente esas bendiciones que nos promete Dios en los lugares celestiales no sean para nosotros. Entendamos esto bien. Venimos todos los domingos acá, nos reunimos como iglesia, pero a la vez todos los días, absolutamente todos los días, estamos en comunión con Dios. Tenemos una comunión, tenemos intimidad con Él. Cuando nosotros entendemos lo que es la palabra intimidad, no simplemente la intimidad la podemos tener en una alcoba con nuestra pareja, sino la intimidad es esa cercanía que tenemos con una persona. Por ejemplo, yo tengo personas con las que tengo intimidad, puedo hablar de muchos temas y puedo estar hablando por horas y no se acaba, pero hay personas a las que conozco y a veces no sé qué decirles, y eso es raro en mí porque hablo bastante. Entonces, eso es lo que crea la intimidad. Entonces Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, y por eso es importante que nosotros tengamos esto. Y dice, no, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, está hablando de una parte circunstancial que el cristiano lo hace. Y anteriormente habíamos visto una serie con el pastor de que
cuando nosotros nos hemos apartado del pecado, ya no somos una máquina de hacer pecado, sino lo hacemos de una manera circunstancial, porque nos manchamos, pero diariamente nos vamos santificando. Así como ponía el ejemplo, ¿no?, de que diariamente nos tenemos que lavar las manos, nos tenemos que asear, y nos vamos lavando a través del caminar diario. Amén. Entonces, hermanos, entendiendo esto, damos gracias al Señor, entendiendo el propósito. Cuando entendemos que Juan 3:16, que es un versículo bien conocido, dice: no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y realmente es el mundo quien ha elegido el dar la vuelta sus ojos ante Dios. La invitación está extendida, pero ¿qué es más fácil para el mundo? El corazón siempre está inclinado a hacer lo malo, siempre está inclinado a no poder hacer un compromiso con Dios. Y como el ejemplo que yo les ponía de este muchacho, dice: yo puse el pecado de mi parte, corrí lo más fuerte que pude para escapar de Dios, pero Dios me alcanzó. Pero muchos de nosotros corremos y definitivamente agarramos y despreciamos el sacrificio que ha hecho Cristo en la cruz. Ahora les voy a pedir, por favor, que puedan abrir sus Biblias en el libro de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios nos enfatiza que nosotros hemos sido escogidos en Él. Y el mismo apóstol Pablo acá nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación y santificación. Otra vez vemos que la salvación está sujeta o está ligada a la santificación. Y es ese el propósito, hermanos, de que nosotros podamos todos los días ir en pos de la santificación, entregar nuestra vida todos los días. Toda esa, hace años yo me acuerdo de que alguien puso un ejemplo de la bolita azul, de una bolita que la queremos tanto que no la queremos entregar. Pero son esas cosas, esos lugares que a veces no queremos entregar, esos pecados que a veces no queremos entregar, que vayamos santificándonos. Amén. En 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces entendemos todo esto, hermanos. El apóstol Pedro también nos habla de la presciencia, del conocimiento previo que tenía de Dios, Dios de nosotros. Y entendemos cuál es el propósito de santificar a su iglesia, de que realmente tengamos una iglesia digna y santa. Dice que no va a entrar allá arriba, en los cielos no va a entrar nada, ni una mancha, ni una arruga, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos la obligación de caminar con Dios, tenemos la obligación de santificarnos y limpiarnos cada día más. Amén. Y una de las ilustraciones más grandes que podemos encontrar en la palabra del Señor se encuentra en el libro de los Hechos, cuando nosotros recordamos que Pablo había hecho un viaje y encontró una tormenta, se encontró en medio de una tormenta y estaba en peligro a hundirse la embarcación. Vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 27, y vamos a leer de los versículos 22 al 24. Hechos 27, 22 al 24.
Y a estas alturas ya algunos de los marineros se habían estado echando los aparejos de la nave, pero Pablo se dirigió a... Pablo se dirigió al capitán de la nave y le dijo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces ahí vemos la presencia de Dios, que Dios sabía los acontecimientos que iban a suceder y Dios previno a Pablo. Y da una declaración, dice, Pablo dice al capitán: tranquilos, vamos a estar bien. Yo he hablado con Dios y Dios ha hablado conmigo y me ha dicho de que ninguna vida se va a perder. Pero si vamos un poco adelante, en el versículo 31, leemos. En el versículo 31 dice: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Dice que había ya marineros que estaban echando del barco los esquifes, ya a punto de saltar. Entonces el capitán podía haber dicho: a ver Pablo, explícame esta parte. Tú me dijiste hace rato que tu Dios dijo que ninguno se iba a perder. Y era correcto. Pero luego Pablo dice: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces vemos que todo esto está condicionado, hermanos. Esto también está condicionado de que hay un propósito, pero el propósito también es permanecer en Cristo. Amén. Y ese es el asunto. Eso es lo que a veces no podemos entender. Cuando nosotros entendemos de que Dios tiene el control de la eternidad pasada, de la eternidad futura y del mismo presente, entendemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso yo les decía: ¿qué hemos hecho nosotros? Incluso más adelante en Efesios también vamos a ver acerca de la gracia. Y cuando nos habla de la gracia dice que por gracia somos salvos, por la fe. Y esta fe no es ni siquiera de nosotros, es la fe que Dios ha provisto en cada uno de nosotros. Entonces nada de lo que hemos hecho puede justificar esto. Amén. Y para terminar este versículo, yo quisiera clarificar algo que nos dice, ¿no?, de que los hombres no se pierden porque Dios los condene, sino porque el hombre está sujeto al pecado y ellos escogen perderse y ellos escogen vivir como pecadores. Nosotros hemos sido en un momento pecadores y hemos escogido y hemos levantado la mano y hemos dicho: heme aquí, entrego mi vida. Amén. Vamos a continuar con el versículo 5 del libro de Efesios. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí encontramos otra palabra que también es complicada, hermanos. Encontramos la palabra predestinación. Y todo está ligado a lo que habíamos leído anteriormente. Y justamente esto también es malentendido. Y entendemos, muchas veces se entiende de que Dios ha predestinado ya a perdición. Pero nosotros entendemos que esta predestinación dice en amor. Si leemos todo completo, si leemos desde el versículo 4, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y leemos el 5: en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora vemos esta palabra que también es una palabra difícil, predestinación. Pero predestinación viene del griego proeresis y significa definir, marcar, separar o delinear. Entonces, cuando entendemos el 4 y el 5, podemos juntar y dice en amor, habiéndonos predestinado. Hacemos a la idea de que esto, yo les voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que el festejo que tenemos hoy para las madres, el almuerzo que tenemos para las madres, haya sido una invitación abierta para todos. Entonces, se ha repartido invitaciones para todos, absolutamente todos acá en Estocolmo, y todos estaban invitados. Pero no todos han tomado la invitación. Pero lo que nos está hablando acá es de los acontecimientos que han sido planificados desde el principio. Entonces nos damos cuenta que los que estamos acá hemos sido los que hemos aceptado esa invitación. Entonces hemos escogido, pónganle que yo soy el que escogía, y hemos escogido a cada uno de nosotros, hemos escogido y hemos dicho, bueno, ahora sí, voy a reunirme con el pastor y le digo, bueno, pastor, tenemos como 50 hermanos, 50 personas que han aceptado esta invitación. Ahora, todo lo que habíamos planeado, no solo acá, porque no se acaba acá, sino todo lo que hemos planeado para la fiesta anteriormente, lo vamos a poner en práctica. Entonces, cuando estamos ya en la fiesta, decimos, bueno, invitados a todos los que han aceptado la invitación, no solo está la comida, hemos preparado también manjares para ustedes, hemos preparado bendiciones, si vale el término. Entonces, cuando leemos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, cuando vemos la historia de Nicodemo, si recordamos la historia de Nicodemo, le dijo que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué debo hacer? Preguntaba Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Acaso yo, siendo viejo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Entonces Jesús explicaba de que nosotros debíamos nacer de nuevo, pero después del nacimiento quedábamos así, como que sueltos. Habíamos nacido de nuevo, pero Dios planificó que por medio de Jesucristo seamos, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Si leemos, podemos leer Juan 1:12, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios con todos los privilegios de un hijo. Amén. Hemos sido adoptados y dice hijos suyos por medio de Jesucristo. Y este es el medio. ¿Por qué nos dice por medio de Jesucristo? Porque Cristo fue el que fue crucificado, el que pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y otra vez vemos que esto ha sido por voluntad de Dios y no ha habido nada en nosotros. Amén. Quisiera pedirles que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 8, el versículo 29. Esta mañana también es un examen para todos los que conocen la palabra del Señor. Hay bastantes versículos, amén. Y vemos que el Señor ha tenido el plan antes de la fundación del mundo para todos nosotros. Y dice, porque a los que antes conoció, presciencia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y este glorificó es el final de todo este camino que nosotros estamos emprendiendo, de todo este plan que ha trazado Dios antes de la fundación del mundo. Dice, a estos llamó, a los que predestinó,
a los que en su presencia sabían que iban a aceptar. A Cristo, dice, a estos llamó. En su momento nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Cada uno de nosotros hemos tenido una invitación. En algún momento se nos ha predicado o hemos estado pasando por la calle y alguien predicaba y habíamos escuchado, o algún familiar, o muchos han nacido en hogares cristianos. Pero en determinado momento hemos tenido que dar ese paso de entregar nuestra vida a Cristo. Entendemos que el venir a la iglesia o el estar sentados acá sin haber entregado nuestra vida a Dios no significa nada. Entonces, en determinado momento nosotros hemos escuchado ese llamado. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y ahí vemos que fue la justificación. Nosotros pecadores fuimos hechos justos por el precio que pagó Cristo en la cruz, por el perdón que Dios obtuvo para nosotros. Y yo quisiera recalcar esto del perdón, porque el perdón que nosotros conocemos no es el mismo perdón que nos da Dios. Por decir, el hermano Víctor me debiera 1000 coronas y viene y me dice, hermano, mira, no tengo las 1000 coronas, yo no sé qué puedo hacer. ¿Sabes qué, hermano? No te preocupes, no quiero ponerte mal, te perdono la deuda. Entonces yo estoy dando mi perdón y la deuda ha sido saldada. Pero el perdón que nos da Dios es diferente. Nosotros hemos obtenido el perdón para algo que no tenía perdón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo y Él pagó la deuda que teníamos nosotros. Esa es la diferencia. Muchas veces vemos a personas que dicen, bueno, si Dios perdonó, ¿por qué no perdono yo? Pero si queremos realmente perdonar como Dios perdonó nuestra deuda, tendríamos que ponernos en el lugar que se puso Cristo. Amén. Entonces entendemos esto y dice, ¿no? Y también y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y este es un acontecimiento futuro. Este es un acontecimiento que lo vamos a vivir. No sabemos si en poco tiempo o en mucho tiempo. No sabemos si lo vamos a vivir ahora, mientras estamos vivos, o tal vez vamos a morir. Pero esa es nuestra esperanza, de que un día Dios, estemos muertos o vivos, nos va a llamar a su presencia y vamos a ser glorificados para vivir juntamente con Él una eternidad. Y ese es el plan y el propósito total del plan de salvación, de este plan que dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí esto, me deja wow, con la boca abierta. Hermanos, si nos miramos, yo veía el otro día un ejemplo que a veces hace pensar. Hablaba hace rato de fútbol y decimos, no, Messi, wow. Y sabemos todo acerca de Messi o de Cristiano Ronaldo, con quién está casado, cuántos hijos tiene, cuántos goles ha metido, Y Cristiano Ronaldo, por más cristiano que se llame, ¿qué sabe de ti? ¿Qué sabe de nosotros? Nada. Es más, ni sabe que existimos siquiera. Y nos hacemos, wow, ídolo. Pero cuando entendemos que el creador de todo el universo, que quien ha fundado la tierra y ha puesto los cimientos y ha puesto el mar y las aguas en su lugar, que hace brillar el sol en el día y la luna en la noche, que nos da los alimentos, que nos da la familia incluso que tenemos, haya puesto sus ojos en nosotros antes de la fundación del mundo. Realmente esto es para decir, wow, gracias Señor. Y leemos en la palabra que Él nos conoce mucho mejor que nosotros. Yo ando perdiendo cabello, hermanos, y no sé cuántos tendré actualmente, pero dice que el Señor sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza.
Eso es increíble. Y eso, simplemente ese hecho nos hace dar cuenta que cuánto Dios nos conoce. Bueno, yo sé que hay sonrisas, hermanos, y eso me alienta porque creo que no soy el único que está quedándose en esta situación. Pero damos gracias al Señor, hermanos, cuando nosotros entendemos que realmente hemos sido elegidos para todo esto. Y realmente estamos esperando este momento en el que Dios nos llame. Realmente, si nosotros hemos nacido de nuevo, estamos realmente esperando ese propósito. Y tenemos el propósito también de decirles al resto del mundo, a nuestros familiares primero. ¿Cuántos de nosotros tenemos el dolor de tener familia que aún no conoce a Cristo? De poder compartirles esta alegría, decir, ¿sabes que hay una esperanza? Que este mundo con sus tribulaciones y sus pesares se va a acabar. Pero un día, si tú tomas esa decisión que yo he tomado un día, vas a estar allá, gozándote juntamente con Dios, juntamente con el Creador del universo. Qué glorioso, hermanos. Qué privilegio el que tenemos ahora de estar sentados en este lugar y saber que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Este mundo se va a acabar. Muchos no lo creen. Muchos dicen, solo vienen contando hace más de 100 años. Pero va a ser. Y el que no lo crean, no quita las verdades de la palabra del Señor. Amén. Y entendemos de que muchas veces, imagínense, estamos en esta situación de que una persona está enferma y tiene una enfermedad terminal. Y el médico se acerca y le dice, mira, yo he analizado tu caso y te cuento que tengo la solución. Si tú sigues al pie de la letra estas mis indicaciones, seguro que te salvas. El hombre agarra, mira y dice, basura, yo lo he probado todo y no creo. Entonces el hombre se muere. Y aunque los resultados digan que el hombre murió por la enfermedad, nosotros tendríamos que decir que el hombre murió por no haber creído, por no haber tomado la medicina. Y esa es la condición de todo el mundo. Y esa es la condición que nosotros vemos en todo el mundo. Cuando nosotros vemos esta palabra de la predestinación, tenemos que entender que esto de la predestinación no habla de las personas que no conocen a Cristo, sino esta predestinación es para cada uno de nosotros que hemos llegado a conocer a Cristo, que hemos llegado a conocer de su palabra. Y entendemos algo bien importante. No sé cuántos se acuerdan de la parábola del buen pastor. Dice que había 100 ovejas, se perdió una. Y dice que el pastor salió por esa oveja. Y eso es entender simplemente que Dios comenzó con 100 ovejas su plan, su propósito, y va a acabar con las 100 ovejas. No es que va a decir, 99, bueno, ¿qué importa? Esa una, no importa. Un 99% es efectividad. Dios no piensa así. Dios ha decidido salvarnos a nosotros y Dios está extendiendo todos los días la invitación. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros vemos que hay 2 caminos, ¿se acuerdan de los 2 caminos? Uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la vida eterna. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero más adelante dice, yo soy la puerta, el que entra por mí. Entonces entendemos que esa puerta es estrecha y es complicado. Díganme ustedes, hermanos, si no es complicado ser cristiano. Es complicado, porque no solo tenemos que luchar con nuestra propia vida, sino con la mirada de todo el mundo que nos dice, ¿tú eres cristiano? ¿Y por qué estás haciendo esto? Y realmente tenemos que mantenernos en santidad. Pero aunque la puerta es estrecha, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y aunque el camino sea difícil, y aunque el camino sea sinuoso y difícil de alcanzar,
nosotros tenemos la confianza en que Dios nos promete una vida en abundancia. Hermanos, yo no tengo todo lo que quiero o todo lo que deseo. Wow, desearía tener una mejor casa, un mejor auto, no sé, tantas cosas. Pero cuando entiendo o cuando he entendido que esto es pasajero, ya no tiene mucha importancia, hermanos. Ya no tiene mucha importancia. Todos los días nos enfrentamos con la muerte, todos los días. Familiares, amigos, personas queridas. Y nos damos cuenta de la fragilidad de esta vida. La fragilidad de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando. Pero a veces seguimos acumulando, seguimos queriendo y seguimos viviendo, tratando de acumular bienes materiales. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer tesoros allá en el cielo. Amén. Hay algo que es también importante. Que nosotros examinemos nuestra vida. Que nosotros podamos ver. Estamos caminando por estos versículos lentamente. Y realmente creo no es la intención correr, sino de que podamos entender cuál es el mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Yo creo que la hora nos va a dar para un versículo más y vamos a leer el 6. El versículo 6 de Efesios 1. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros escuchamos la palabra gracia la entendemos. No solo porque conozcamos la palabra gracia, que si traducimos gracia es un regalo inmerecido, sino porque nosotros también hemos sido partícipes de la gracia. Hemos sido partícipes de un regalo que nosotros no nos merecíamos. Creo que toda la mañana he venido hablando de esto, de que no nos merecemos nada de lo que tenemos, pero Dios en su misericordia nos ha dado. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Damos gracias al Señor porque Él, hace rato les decía, no solo nos ha salvado, sino nos ha hecho parte de su familia, nos ha adoptado como hijos, pero no como hijos inferiores, sino que vamos a compartir la gloria con Cristo. Si leemos en Juan 17:24, para los que puedan buscar, yo lo voy a leer rápido por cuestiones de tiempo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una gran petición. Amén. Dice, Padre, aquellos que me has dado. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, yo soy de aquellos? Yo soy de aquellos que están allá, de aquellos escogidos. Quiero que donde yo estoy también ellos estén. Y esta es la promesa. Y estos son los lugares celestiales, hermanos. Vemos, dice, no, quiero que donde yo estoy. Dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dice, donde yo estoy, ellos también estén. Y vemos, o sea, qué maravilla. O sea, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por ese plan que ha hecho Dios para nuestra salvación y nuestra glorificación. Que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, para que compartan lo que me has dado. Dice que nosotros somos coherederos, amén. Y en Juan 23, antes, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y quiero terminar ya con este versículo. Hermanos, y esto, o sea, no solo para los hermanos acá, para los hermanos mayores que ya podemos entender de una manera más práctica y más lógica, sino también para los jóvenes. Aquí están jovencitos también que están empezando con su vida.
Y yo me acuerdo un ejemplo en una predicación anterior, hace unos meses, yo había visto un ejemplo de lo que Dios había hecho con una persona. Y les voy a recordar este ejemplo. Era un pastor que él desde muy niño había aceptado a Cristo. Y cuando un pastor había llegado a su casa, dice, él tenía como 14 años, y le preguntó y le dijo: ¿sabes qué cambió Dios en tu vida? Y él respondió, dice que pensó, y aparentemente no había un muchacho de 14 años, como que no tiene muchos pecados, no tiene mucho que pueda ser cambiado tal vez. Entonces el pastor, al verlo dubitativo, le dijo: ¿sabes qué ha cambiado Dios en tu vida? El rumbo de tu vida. Cuando tú has decidido aceptar a Cristo en tu corazón, has entregado tu vida a Cristo, Dios ha cambiado el rumbo de tu vida. Y realmente, hermanos, nunca es tarde mientras tengamos vida para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sean jóvenes, seamos mayores. Si estamos el día de hoy acá, es porque hemos realmente decidido cambiar el rumbo de nuestras vidas. Esta palabra, más que hablarles a ustedes, me ha hablado también a mí, y es un mensaje de parte del Señor para que nosotros podamos tomar este privilegio que ha tenido Dios con nosotros, de habernos escogido antes de la fundación del mundo y de haber planificado no solo el que lleguemos a ser salvos, sino que lleguemos a ser hijos de Él. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por todo lo que hemos entendido que ha hecho Dios en nosotros, por todo lo que hemos entendido que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si aún no estamos seguros de que Dios haya hecho eso en nuestras vidas, hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo. Cuando les decía que nosotros entendemos que la vida que tenemos no está segura para nada, no sabemos cuándo vayamos a morir. Leemos noticias que incluso niños inocentes están muriendo. Entonces nadie puede decir, bueno, soy joven y tengo una vida por delante. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque realmente has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que tú nos has llamado a una vida de santificación, Padre, a una vida apartada del pecado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, de cada uno de los que están presentes acá y de los que puedan escuchar, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos dentro de tu propósito y porque entendemos, Señor, que tú has tenido que pagar un alto precio, Padre Santo, el mandar a tu Hijo a morir y a derramar su sangre como el precio, Padre, por nuestra expiación, por nuestra salvación, Padre Santo. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Señor, cuando transitamos por tu palabra, Señor, lo único que podemos ver es tu gran amor, Padre. El gran amor con el que nos has amado, Señor, aún sin merecerlo, Padre Santo. Ninguno de nosotros aquí presentes puede decir, Señor, que sí merecía la vida eterna, Padre. Pero por tu amor, Señor, y por tu gracia, Padre infinita, es que somos salvos, Señor. Y estamos aquí, Padre, rendidos ante ti, Señor. Rendidos ante tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque has venido hablando al corazón de cada uno de ellos. Gracias por estos jóvenes también que están empezando su vida. Guíalos, Señor. Guíalos en tus caminos, Padre. Que ellos puedan hacer la diferencia, Señor, en este mundo perdido. Que ellos puedan ser luz, Padre.
que reflejen tu luz, Padre, donde se encuentren, Señor. Que puedan entender el propósito de sus vidas en este lugar, Señor. Que puedan entender, Padre, cuál es el propósito, Señor, por el que tú los has llamado. Cuál es el propósito por el que ellos están en este lugar y están en esta mañana, Padre. Gracias, Padre Santo, porque por tu amor y tu misericordia estamos acá, Señor. Bendice la vida de cada uno. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu gran amor, Padre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Y realmente es tu gracia, Señor. Tu gracia, Padre. Aleluya, Señor. Gracias damos, Señor, al Señor por esta mañana. Y hermanos, antes de sentarnos, hemos adorado al Señor con un coro que habla acerca de la gracia. Y realmente es por su gracia que estamos en este lugar, hermanos. Realmente es su gracia infinita, un regalo que nosotros no merecíamos. Estamos acá en esta mañana.